Hay un antivalor que a ti te está impidiendo crecer espiritualmente. Y en este video te muestro cuál es y cómo combatirlo. Y te aseguro que luego de ver este video y aplicarlo a tu vida, no vas a volver a ser la misma persona. Soy el pastor Michael François. Y para que esto pueda ser más interesante y espiritual, te invito a que me acompañes en una palabra de oración. Muchas gracias, Señor, por toda la bendición que nos has dado durante estos pasados días. Permite que este contenido pueda ser una bendición para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerte inmensamente por todo el contenido, por todo el apoyo que das al contenido. Vamos a entrar rápidamente a leer los textos que nos corresponden. Solamente vamos a hacer la lectura de dos. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El título de hoy es La necedad para los que perecen. Y aunque el próximo día vamos a ver quiénes son los que se salvan, hoy queremos responder esta pregunta que es tan importante. ¿Cuál es la pregunta o cuál es la indicación que tenemos? Vemos que hay algo que nos impide a nosotros crecer espiritualmente, pero ¿cuál es esa cosa? ¿Cuáles son las cosas que tú entiendes que impiden que una persona pueda crecer espiritualmente? Entre todas ellas, quiero hablar de uno de los pecados capitales que son más garrafales en contra del crecimiento espiritual. Hablemos primero, que es el más importante, el ego. No hay nada más problemático, no hay nada que impide más que tú crezcas espiritualmente que el ego. El ego es una piedra en el camino de la salvación. El ego es una piedra, es una roca grandísima en el camino del crecimiento espiritual. Constantemente se ve cristianos que por el ego se mantienen estancados espiritualmente. Pero ¿qué podemos decir al respecto? Las personas, como los corintios, tenían mucho intelecto y vivían constantemente buscando temas que aprender. Eran amantes de la filosofía, amantes de la cultura, amantes del intelecto y el conocimiento. Y por el ego se concentraban solamente en crecer en cuanto a lo intelectual, pero nunca miraban los asuntos espirituales en dirección hacia el Dios que salva, sino hacia los ídolos. Al respecto, cuando escucharon el tema de la cruz, para ellos era locura. Pero hay una cosa que nosotros debemos enfatizar aquí. Aunque tengamos todo el intelecto que queramos, Dios puso límite y no permitió que la salvación se obtuviera de manera natural por nuestro intelecto. O sea, no podemos nosotros conocer el mensaje de la cruz a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra naturaleza. Estamos limitados y Dios tuvo mucha razón al hacerlo, porque nosotros solemos creernos la gran cosa por el egoísmo, por creer que somos grandes. Dios puso este estancamiento, donde si nosotros lográramos pasar ese nivel que Dios puso, pudiéramos decir que asuntos espirituales no son tan importantes. Así que el ego es una piedra en el camino de la salvación y está en contra de Dios. ¿Qué podemos nosotros hacer para combatir ese ego? Ya te mencioné cuál es el problema que te impide crecer espiritualmente. El ego. El ego te impide a ti arrodillarte y orar por los demás. Y si tú llegas a arrodillarte, orar por ti solamente. Así que, ¿cómo podemos nosotros combatirlo? Antes de mencionarte el cómo, te invito a que comentes la palabra Dios domina mi ego, porque es la oración que tú y yo tenemos que hacer. Y hazlo públicamente. Escribe Dios domina mi ego. Una forma de apoyar el contenido si te está gustando. Dios domina mi ego. ¿Cómo puedo yo permitir que ese Dios domine ese ego? Combatirlo. Primero, yo debo comenzar abrazando mi debilidad y ser sumiso a la autoridad de Dios. Abrazo mi debilidad y me hago sumiso a la autoridad de Dios. En el mundo grecorromano no se apreciaba la debilidad. Por eso, cuando el apóstol Pablo predicó el mensaje de la cruz, en la mente de ellos eso no se concebía. ¿Cómo que un Dios que va a salvar a una humanidad
es un débil que es crucificado en una cruz. Ellos no aprobaban la debilidad. Por eso la gente de Atenas y los griegos se mantenían constantemente en ensayos, en ejercicio para tener el ejército más fuerte, porque ellos confiaban totalmente en sus fortalezas. Pero si ellos utilizan ese principio para hablar de la salvación, de los asuntos espirituales, están perdidos. Y no un sí, es que ellos lo utilizaron y por eso estamos en esta lección hoy. Y Dios te está invitando a que no utilices esa idea, porque no es con fuerza, no es con espada, sino con el Espíritu. Porque tú y yo no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas que gobiernan. Hay momentos cuando a nosotros como que se nos van las ideas de lo importante que es invitar a Dios en nuestra salvación. Y a ellos se les fue esa idea. Porque ni siquiera creían en Dios. Ni siquiera tenían un respeto hacia Dios. Pero Dios, a través de esta lección, nos está enviando un mensaje muy importante. Hay que ser sumiso. Hay que humillarse ante Él. Hay que reconocer su autoridad. Porque Él puso límite al conocimiento humano. Puso límite a los logros humanos. Y la hermana de White nos dice en el volumen 2 de Joya de los Testimonios: la sumisión a la autoridad de Dios significa muerte al yo. Es la entrega de la propia voluntad. Este proceso de morir al yo debe repetirse diariamente. Amigo, hermano, ese es el remedio de cómo nosotros podemos matar el ego. Este es el remedio cómo nosotros podemos combatir contra este mal que nos impide avanzar en la fe, contra este mal que fue producto del pecado, este mal que nos provoca que no miremos nunca hacia afuera, no miremos nunca las necesidades de los demás, no prestemos atención a las virtudes espirituales de Dios, sino en nuestras virtudes carnales y en los logros que podemos tener a través de nuestra fuerza. Dios nos está invitando a que reconozcamos que el método es este, el secreto es este, la fórmula es esta. Para yo poder matar mi ego, vencer esta egolatría, necesito morir al yo diariamente. No es una cosa de que yo desperté hoy y me siento espiritual y ya murió. No. No es un día, es cada día. Porque yo debo vivir cada día como si fuera el último día. En el plano de la consagración, de la salvación, es así. Yo no puedo dejar nada para mañana. Por eso el apóstol Pablo decía en la carta a los Efesios que él se había propuesto matar una debilidad, uno cada día. Y cuando él sabía que había fallado, no se quedaba mirando hacia atrás, sino que proseguía a la suprema meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nuestra invitación en esta lección tan importante, tan relevante para nosotros aprender a matar nuestro ego, es que podamos tú y yo avanzar en la fe matando nuestro ego. Pero la pregunta sería para ti: ¿será que vas a permitir que las virtudes se conviertan en debilidades que te impiden salvarte? O sea, esas virtudes que Dios puso en ti, ¿vas a permitir que se conviertan en recursos, en antivalores que te impiden salvarte? Como personas que Dios les da dinero y el dinero los aparta de Dios. Les da un vehículo, el vehículo los aparta de Dios. Les da inteligencia, intelecto, y con eso contradicen totalmente a Dios y no se llevan de sus preceptos. La motivación de parte de nuestro Dios en esta lección titulada Necedad para los que perecen es que podamos matar al yo diariamente, pero no se mata simplemente por mi fuerza, se mata invitando al Espíritu Santo, aquel que me convence de pecado, aquel que abre mis ojos para que yo pueda ver a Cristo. Mañana hablamos de un tema muy importante. Mañana vemos quiénes están siendo salvos. Y te invito en este cierre, sigue la cuenta y deja el comentario que te había propuesto recientemente: Dios domina mi ego. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Dios, por tu bondad y misericordia. En tus manos estamos. Gracias porque nos estás enseñando a matar nuestro ego. En Jesús. Amén.